Decía el Papa Benedicto: si me tuviera que quedar con una sola de las cartas de San Pablo, me quedaría con la carta a los romanos. La carta a los romanos es la carta más larga y es pues como si fuera una cumbre en los Alpes que sobresale por encima de todas las demás y a la que se puede acceder por distintas veredas. Es la carta que habla de la justificación en Cristo. Y también es pues, la más difícil, es la obra magna de San Pablo. Después de que ha tenido ya mucha experiencia apostólica, espiritual, es el Evangelio de la justificación. Y en el capítulo 8 dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino el espíritu de hijos. Y el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. ¿Y de dónde arranca todo? Pues de ser guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí tendríamos una gran luz, un gran panorama para considerar este tema tan central de nuestro espíritu, que es la filiación divina. La filiación divina es el fundamento del espíritu del Opus Dei. Es una verdad gozosa que fundamenta toda nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque pues es la verdad central, esencial de lo que Dios ha querido para nosotros. Hay un libro que se llama Charlas sobre la Gracia, de un cardenal Journet, y ahí dice una cosa que no había yo considerado, que Dios siempre en la naturaleza de las cosas invita a los seres a la siguiente etapa, como que los hace ascender. Por ejemplo, los minerales que son inanimados, o el agua misma, que también no tiene vida, en cuanto están en la tierra y pues están en contacto con la semilla que germina, esos minerales, esa agua pasa al siguiente estrato, que es el estrato de los vegetales. Y después los vegetales, cuando son, por ejemplo, pues comidos por un animal, pasan a formar parte del animal, se asimilan al animal, entonces crecen o suben, ya no son solamente vegetales, sino tienen ahora también alma sensitiva. Y el mero animal, las funciones animales, cuando son informadas por un alma espiritual, pues se hacen de otra especie, de otro nivel. O sea, Dios siempre como que dice: te voy a crecer, te voy a hacer crecer. Y ya el ser humano, que es espiritual, cuerpo y espíritu, de repente dice Dios: te voy a hacer crecer, te voy a ascender, y te voy a dar aquello que ya es absolutamente imposible que te dé más, porque es la realidad de la divinización. Te hago un ser divino, te incorporo a mi vida divina. Y ese es el fundamento, efectivamente, de todo. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que en verdad lo somos. El Papa San Juan Pablo, en la homilía o en el discurso, porque si no fue una homilía, porque no fue misa, al día siguiente de la
canonización, es decir, el 7 de octubre del año 2002, pues se refirió a esto de una manera muy concreta. Decía San José María, el Señor le hizo entender profundamente el don de nuestra filiación divina. Él enseñó a contemplar el rostro tierno de un Padre en el Dios que nos habla a través de las más diversas vicisitudes de la vida. Lo hizo entender perfectamente el don, el regalo de nuestra filiación divina. Un Padre que nos ama, que nos sigue paso a paso y nos protege, nos comprende y espera de cada uno de nosotros la respuesta de amor. Pues no nos llamamos, sino que somos hijos de Dios y nos caracterizamos precisamente porque somos movidos por el Espíritu de Dios. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu. Y por lo tanto yo a lo mejor podré en ocasiones decir, pues tengo el ser de hijo de Dios, pero no me comporto como hijo de Dios porque no soy movido por el Espíritu de Dios. Porque igual que pues podríamos pensar, no sé, un hijo de un rey puede no comportarse como hijo del rey, sino hacer cosas que incluso se rebele contra su padre o lo deshonre. Pues así nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor si no tengo esta perfecta docilidad al Espíritu de Dios, si no soy consciente de que soy movido, de que tengo un huésped, de que a lo mejor pues me muevo por otras realidades, por ejemplo me muevo por toda mi emotividad, que lógicamente está desordenada, incluso pues no solo me muevo por mi pura voluntad, sino me muevo por un impulso superior. Ya sería mucho que me moviera por mi voluntad en vez de estar movido por mis reacciones emotivas. La gente dice, pues es que tengo, no sé, mucho juicio crítico, me sale inmediatamente. Bueno, pues no, es tu emoción, o sea, tú muévete por tu voluntad, pero pues mueve más, muévete por la acción interior del Espíritu Santo. Que no entristezcamos al Espíritu Santo cuando nos cerramos a su acción. Pues sí, no recibisteis el espíritu de esclavos. El espíritu de esclavos, si voy a moverme por el temor, o voy a moverme por la obligación, o voy a moverme pues por la rutina. Estoy siempre moviéndome por el espíritu de los hijos de Dios, porque actúa en mí el Espíritu de Dios. Pues esa es nuestra vida, nuestra forma de vivir. Y podríamos pensar, ¿y cuántas consecuencias puede tener el que seamos nosotros movidos por el Espíritu de Dios? Pues infinitas. En cualquier momento puedo preguntarme, ¿qué te mueve ahorita? ¿Por qué tuviste esta respuesta? ¿O por qué decidiste esto? Algo a lo mejor tan sencillo como, ¿por qué sacaste el teléfono de la bolsa? ¿Te está moviendo el Espíritu de Dios o te está moviendo el Espíritu del mundo, de la curiosidad? Es que no me está moviendo el Espíritu de Dios, no he esperado a lo mejor esa respuesta de la emoción interior, de la emoción profunda. Y si soy, pues tengo que hacer, porque la operación sigue al ser. Si soy, entonces tendré que actuar siempre como hijo de Dios. Y decía don Álvaro, hijos de Dios, todo lo que esta certeza comporta, hasta tal punto cualifica nuestra fisonomía, que esta relación filial empapa todas las manifestaciones de nuestros apostolados y de la existencia misma de los fieles de la prelatura. Nos configura día a día con Cristo hasta identificarnos con Él por la acción del Espíritu Santo mediante la actuación especialmente intensa, si no ponemos obstáculos, del don de piedad. ¿Cómo actúa
específicamente en el tema de la filiación divina, el Espíritu Santo, pues de una manera así muy concreta, a través del don de piedad. El don de piedad, que es aquel don que nos hace tener con Dios una relación profunda y personal, un trato confiado y por lo tanto permanente, de estar en la relación o en la comunicación con Dios. Pues en pocas palabras, pues el don de piedad nos hace piadosos, ser personas piadosas. Y todos podemos preguntarlo siempre, porque es algo que lógicamente puede ser bastante variable en nuestra vida, si estoy siendo piadoso o si en qué porcentaje, si pudiéramos nosotros medirlo. Podría decir que soy piadoso en 30%, en 60%, en 90%. No podré decir nunca en 100% porque, bueno, no voy a agotar algo que es siempre creciente. Pero sí podría preguntarme, ¿soy piadoso? Si yo me viera a mí mismo desde fuera, lógicamente pues no lo hacemos para que nos vean, pero es algo que se nota, si esta persona es piadosa o esta persona no es piadosa. Y se manifiesta en muchísimos detalles. Y no vamos nosotros a juzgar a los demás, sino vamos a pensar en nuestro caso personal, porque lógicamente define esto que es el fundamento, la parte nuclear del espíritu del Opus Dei, que es la realidad de ser hijos y por lo tanto de manifestarnos con una relación profunda, personal, personalísima, confiada, íntima, cercana, mantenida en todos los momentos, en todos los aspectos, pues a través de la piedad. Sed piadosos, hijos de mi alma, es algo que llevo clavado en el corazón. Sed piadosos. Pues recordamos aquella anécdota de la vida de San José María, cuando se acababa de poner la residencia de la Moncloa y estaban en Navidad y parece que había 2 o no sé cuántas auxiliares o numerarias de auxiliares en la administración de la Moncloa, y nuestro padre pues fue a visitarlas y le dijeron que pues tenían muchísimo trabajo, que si no sé qué, que si no cuánto, y que por eso no hacían oración. Y nuestro padre lloró, le dio una profunda pena. No están haciendo oración, están pues abrumadas por el trabajo, se han metido a trabajar y a trabajar y a trabajar, pero no son piadosas. No están haciendo oración, y resolvió, me parece que, decir, bueno, pues les dejó unos puntos de consideración y les dijo, voy a venir a predicarles un retiro el sábado o el domingo, no sé. Porque no se puede, no se puede vivir en el Opus Dei sin ser piadoso. Y decía también, si sois piadosos, no me da miedo nada. Porque si no sois piadosos, me da miedo todo. No solo porque pues eres una persona en riesgo, sino porque seguramente vas a hacer bastante insoportable la vida a los demás. Porque pues bueno, vas a estar pensando en ti, vas a dejarte llevar por tus reacciones emocionales, vas a estar crítica, vas a estar inconforme. Si sois piadosos no me da miedo nada. Y San Pablo, no en la carta a los romanos, sino en este caso la primera carta a Timoteo, no sé si Timoteo le habrá preguntado sobre el deporte, sobre el ejercicio corporal. San Pablo le dice que el ejercicio corporal es poco provechoso. Sí, es provechoso, pero poco. La piedad es útil para todo.
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, la piedad sirve para esta vida y para la vida futura, porque lógicamente la piedad nos hace crecer en el amor. Es útil para todo. Y también San José María decía una cosa que nos puede ayudar a comprender cómo la piedad tiene que informarlo todo. Hablaba de que nuestra vocación consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. Hacer endecasílabos. Endecasílabos sabemos que es un tipo de verso que consta de 11 sílabas métricas. Y los endecasílabos en la poesía se utilizan para crear un ritmo y una musicalidad específicos. Y pues suena muy bonito un endecasílabo. Por ejemplo, pues el de Lope de Vega, que además es un endecasílabo que puede servir como oración, aquel que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Si las contamos, pues son 11 sílabas. ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Otra vez 11 sílabas. Que a mis plantas cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. De Becker, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón las tapias a escalar. ¿Qué diferencia decir volverán las oscuras golondrinas de tu balcón las tapias a escalar a decir, pues, no sé, regresaron las golondrinas y se posaron en tu balcón? Pues no tiene comparación, ¿no? Pues no, el segundo pues no tiene ritmo ni musicalidad. Es que yo hago todas las cosas y las mismas cosas todos los días, sí, pero no. Todos los días tienes que hacerlas nuevas, distintas, hermosas, con un toque de poesía. Porque si no, no estás haciendo endecasílabos de la prosa diaria, porque no estás metiéndole la piedad. Encontrar la musicalidad. Como dice aquí, es que lo informa todo, todas las circunstancias, las manifestaciones de nuestros apostolados. Tiene ese toque, porque tiene el toque de una persona que está movida por el Espíritu de Dios, es decir, que está en una profunda unión con Dios, que está siendo movida, que tiene esa actitud como pasiva, decimos, soy movido. Por tanto, me muevo, no tanto me dejo llevar por la visión terrena o por la reacción humana o incluso a veces por Satanás, ¿no? Porque pues Satanás también actúa, sobre todo actúa en esos niveles de nuestra fantasía y de nuestra emotividad y pues sí te está llevando a que te comportes como hijo de Satanás, porque esto no es de Dios, o sea, este juicio crítico o este rechazo. Una cosa es que yo sienta a lo mejor, pues no sé, malquerencia o no sé, antipatía hacia una persona, y otra cosa es que sea eso lo que me mueva. O una cosa es que yo tenga, pues no sé, un resentimiento y pues, no sé si fue o no. Pero al fin y al cabo, dejarme llevar por un resentimiento no es de Dios, no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios pues siempre trae paz y trae todos los frutos del Espíritu, la alegría, el gozo, el amor, la paciencia. Pues actitud profunda del alma, la piedad que nace de la filiación divina es una actitud profunda del alma, que acaba por informar la existencia entera. En todo momento estoy siendo movido y, por lo tanto, comportándome como hijo de Dios. Está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos. Se dilata el corazón, lleva una devoción cercana y tierna también a todo lo que se refiere a Dios,
la virtud de la piedad, que además viene potenciada por el don del Espíritu Santo de la piedad. Una devoción cercana y tierna, por ejemplo, lógicamente a la Santísima Virgen, pero también a los ángeles y también a los santos, una especie como de cariño, digamos, por todo lo que se refiere a Dios, a la Sagrada Escritura, a la Iglesia, y por supuesto la Eucaristía, o sea, todo aquello que está más o menos cerca o muy cerca o se identifica con Dios, pues es dilatado el corazón para todas esas realidades. ¿Y a qué se opone el don de piedad? ¿Dónde? Pues aquí no está presente el don de piedad. Lógicamente tiene también muchos niveles, ¿no? El primero es la irreligiosidad, ¿no? En una situación extrema, ¿no? Una persona que no es religiosa. Por ejemplo, una persona que no reza. Hay gente que de verdad así yo me sorprendo, no reza nada, no tiene absolutamente ningún hábito de relacionarse con Dios. Nosotros tenemos que darle muchas gracias a Dios porque seguramente lo aprendimos en nuestras familias. Aprendimos la fe, a lo mejor no porque nos dieran clases de catecismo en la familia, sino aprendimos una manera de vivir relacionada con Dios. Mucha gente, pues más con el paso del tiempo y con esta secularización o desacralización, pues no la tiene, no tiene, está irreligiosa. Pero también podría decir, pues me falla a mí también la piedad, la religiosidad, por ejemplo, porque a veces hago las cosas de manera formal. Por ejemplo, porque hay una norma sin conciencia de la relación personal y profunda con Dios, íntima. Fui a hacer la visita, o fui a misa, o recé el rosario, pero pues no sé por qué lo recé. Incluso, pues, tristemente, pues porque me daría pena decir que no lo recé o que no fui a misa. Pues es el famoso cumplimiento o la actitud de los fariseos, ¿no? Que es por fuera, es una fachada y por dentro no está actuando el don del Espíritu Santo, el don de piedad. En aquella historia de la vida de Santa Edith Stein, que su madre judía muy comprometida, muy practicante, pues a sus hijos, ella era la menor de 11, los obligaba, digamos, no había manera de no vivir las fiestas, las tradiciones religiosas de los judíos, entre otras, por ejemplo, en ayuno de un día. Y el mayor, en este caso el mayor de los hermanos, porque era una tarea que le correspondería al padre, pero el padre ya había muerto. Y sus demás hermanos hacían los ritos judíos, pero un poquito como de broma, como burlándose. La mamá no se daba cuenta, pero Edith, pues, como era de los hijos, sí se daba cuenta. Y entonces perdió la fe. Ya no tuvo fe en Yahvé. Porque no era una oración de fondo, sino era una cosa fingida. Pues el cumplimiento de una persona a mí me mueve el don de piedad, me lleva, por ejemplo, a buscar estar muchos ratos junto al Santísimo. Porque si Él está, es para que yo esté. Voy a decir, bueno, es que me atrae el Santísimo, o tengo un ratito, pues voy a rezar una parte del rosario, no voy a ver videos, voy a rezar el rosario, pues una persona piadosa, porque se está moviendo el Espíritu de Dios, porque quiero que me mueva el Espíritu de Dios. Aprovecho los viajes, por ejemplo, para rezar muchas partes del rosario, no para conectarme la oreja al aparato para oír música y aislarme.
pues ser piadoso, ser devoto. Tengo devoción al Vía Crucis, por ejemplo. Y así podríamos preguntarnos muchas otras cosas. Una relación personal y profunda. Esa es la piedad, que es la manera de ser de los hijos de Dios, estar actuados por este don. Lógicamente también los demás dones del Espíritu Santo, pero el don de piedad es el específico de la filiación. Pues debe ser una realidad de nuestras almas. Es verdad que somos hijos de Dios por la simple y sencilla razón de que estamos en gracia, o procuramos estar en gracia y procuramos recuperar la gracia cuanto antes, porque sabemos que sin la gracia de Dios pues estamos del lado opuesto, ¿no? Estamos siendo hijos de la ira. Y pues es el fundamento del espíritu del Opus Dei. No vive la filiación divina quien no es piadoso, que es la virtud propia. Pues esta realidad de la sencillez, de la cercanía, de la conciencia, de la referencia a Dios y a todo lo que se refiere a Dios. Y como siempre vamos a acudir a María. No existe esta letanía o esta invocación de la letanía del rosario, que podríamos decir Virgen piadosísima, pero podría ponerse sin ningún problema, Virgen piadosísima. Nadie como ella no solo tuvo, sino que sigue teniendo esta relación profunda y personal con Dios. Y por eso pues también es una manera de medir mi filiación divina, mi piedad mariana, porque ella me adelanta, me ayuda, me aconseja, me instruye y me lleva pues verdaderamente a no solo ser, sino también actuar siempre como hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.